Así es, la ganadora de la semana pasada, bueno, la película que salió la semana pasada en el sombrero seleccionador fue Amores Perros. Por ello, el día de hoy vamos a hablar de esta película. Y no es cualquier película. No solamente es el debut de Alejandro González Iñárritu, que como dije en el video pasado, es uno de los mejores directores mexicanos de toda la historia, sino que también se trata de una de las mejores películas mexicanas que existe. Sí, no es que la mejor. Amores Perros no es una historia, sino tres historias que tienen como tema principal el amor y las locuras que solemos hacer por amor. De ahí el nombre Amores Perros, que nuevamente, como dije en el video pasado, es una expresión que tenemos aquí en México de decir que algo está muy fuerte o bueno o intenso, dependiendo de cómo se utilice. Pero este título no solamente se lo pusieron por este mexicanismo, sino que coincidentemente todas las historias que vemos en esta película están relacionadas de una u otra manera con los perros. Como ya lo mencioné, esta es considerada una de las mejores películas mexicanas que hay. Pero me atrevería a decir yo que es la mejor. Existen muchas películas mexicanas buenas y muchas que han trascendido las barreras del país para volverse en clásicos internacionales. Por ejemplo, la más reciente, Roma, que mientras esta película fue nominada al Oscar, Roma finalmente pudo traer el primer Oscar para México en la categoría de Mejor Película Internacional. Y no solamente eso, sino que también logró llevarse 2 Oscars más, incluyendo Mejor Director. Y a pesar de eso, yo no la llamaría la mejor película mexicana, porque para muchos le sigue pareciendo una película aburrida. Tenemos otro ejemplo, muy similar al de Roma, El Laberinto del Fauno. Y esta película podría fácilmente tener ese lugar de la mejor película mexicana. A todo el mundo le gusta esta película, pero tenemos este detalle de que está situada en España. Y tanto México y España se pelean sobre qué tan española o qué tan mexicana es esta película. Por otro lado tenemos a Macario, que yo creo que sí, fácilmente también podría ser la mejor película mexicana que hay. Nuevamente es accesible para todos, tiene un muy buen guión. El único pero que le pongo es que a lo mejor podríamos decir que ya está muy viejito, dejándonos con Amores Perros, que es una película más moderna y se siente como una película mexicana, como el arquetipo de la película mexicana. Por eso, aunque puedas objetar sobre cuál es la mejor película mexicana, al menos Amores Perros es la película mexicana por excelencia y que se ha ganado su lugar como favorita de muchas personas. Pero bueno, ya basta de hablar del legado de la película, eso es lo que más o menos ya todos conocemos. Ahora vamos a hablar en detalle de qué es lo que la hizo llegar hasta este punto. En mi reseña de Ya no estoy aquí, yo mencioné una opinión general sobre el cine mexicano. Se repiten muy seguido historias que tienen que ver con, obviamente, temas relevantes para la sociedad mexicana, como son la pobreza, como son la diferencia de clases, como son la emigración, corrupción, narcotráfico, etc. Y no solamente la repetición de temas, sino que muchas de estas películas suelen ser un poco más contemplativas, un poco más narrativas y pesadas en cuanto a diálogo. Cosas que no demeritan la calidad de las mismas, pero que pues cierran la posibilidad de que esto pueda ser disfrutado por un público más amplio. Cosa que entendió muy bien Amores Perros y no lo hace así. Esta película es muy emocionante y puede ser disfrutada desde aquel que ve cine mexicano de todo tipo hasta aquel que solamente ve las películas gringas de superhéroes y de acción y de explosiones y lo que sea. Pero lo mejor de todo es que no por ser más emocionante baja en estos aspectos que son un poco más interpersonales, un poco más reflexivos, que tenga un muy buen guión, buenas actuaciones, buena dirección, suficientes elementos para convertirla en una verdadera película de arte. Y esto gracias a que toda la película, escena tras escena, tras escena, tras escena, suma y suma y suma y suma conflicto. Cada escena pasa algo en la que aprendemos algo más sobre los personajes y esto suma un conflicto más a la historia, ya sea un triángulo amoroso, ya sea que estén involucrados en un crimen, ya sea que conozcamos algo de su pasado, ya sea que... Y esa es una de las primeras cosas que te dicen que tienes que hacer cuando escribes un guión. Tener conflictos en los que el público se sienta involucrado y se sienta preocupado por la situación de los personajes. Esto es especialmente notorio en la primera historia, Octavio y Susana, en la que seguimos a Octavio, que está enamorado de Susana, pero Susana no es cualquier niña,
sino que es su cuñada, es la esposa de su hermano. Su hermano que se dedica a robar y que la trata muy mal. A Octavio no le gusta cómo está viviendo Susana y al estar muy enamorado de ella, tiene el deseo de escaparse con ella para darle una vida más digna. Pero entonces un día su perro, casi por accidente, mata al perro del campeón de peleas de perros. Y al notar el talento nato que tiene su can, lo mete a las peleas de perros para ganar dinero y escaparse con Susana. Al escuchar la sinopsis de nada más la primera historia de 3 que hay en la película, se darán cuenta de todos los conflictos que hay en esta historia, que fácilmente pudo haber sido su propia película. Y de hecho es lo único malo que le encuentro a esta historia. Me parece que pudo ser más larga. Me parece que hay momentos que, si bien están bien justificados, se hubieran beneficiado un poco más de ser más desarrollados. No es que no estén bien desarrollados, simplemente de haber tenido más tiempo habría quedado un producto mucho mejor. Otro detalle que no es tanto problema de esta historia, sino más bien es como una situación de la película en general, es que mientras estamos en esta historia, fragmentos de las otras dos que aún estamos por ver aparecen en medio de la escena. Y esta en varias ocasiones rompe con la dinámica que estábamos viendo de esta única historia. Especialmente porque muchas de estas escenas se sienten como que pudieron haber pertenecido fácilmente a sus propios segmentos. Es decir, que en lugar de ponernos una escena sobre la historia de Daniel y Valeria, sobre la historia de Octavio y Susana, esta misma escena pudo haber estado en la historia de Daniel y Valeria. Esto pasa a lo largo de toda la película, pero especialmente sobre la historia de Octavio y Susana. Y esto es molesto especialmente porque la película liga las historias en momentos más inteligentes siguiendo la misma historia, como cuando Valeria va manejando y ve al chivo con su carrito, o cuando el chivo va por la calle y están quitando el espectacular de Valeria, o cuando el sargento va al banco y se encuentra el hermano de Octavio. Todos estos ejemplos pasan durante sus mismas escenas y creo que pudieron extenderse más, como otro ejemplo, la escena del funeral del hermano de Octavio pudo haber coincidido con el mismo momento en el que el chivo va a ver la tumba de su esposa. Y cosas así. Este tipo de cosas probablemente no habrían sido fáciles de hacer sin modificar el guión, o fueron decisiones de edición que fueron tomadas para darle preferencia a cierto storytelling que cuenta la película. Y bueno, hablando de la edición, salvo por este detalle que, como les comento, es un poco molesto, más no erróneo, la edición es muy buena. En las escenas en las que no se interrumpe nada y estamos siguiendo la misma historia, la secuencia que siguen las imágenes ayudan muy bien a desenvolver la historia, que es justamente lo que tiene que hacer una buena edición. Bien ahí. Regresando con las historias individuales, Daniel y Valeria, probablemente la historia más débil de las 3. Y creo que es algo en lo que todos coincidimos, debido a que esta historia no suma conflicto como las otras dos lo hacen. Simplemente pone un conflicto desde el principio y lo mantiene. Además de que es la más corta y en la que muy poco pasa. La historia casi toda sucede en un departamento y en la que los personajes únicamente se la pasan discutiendo. No estoy diciendo que esta parte sea mala, todo lo contrario, sigue siendo muy buena. Pero lo que digo es que mientras las otras dos historias pudieron haber tenido su propia película, esta de haber sido un largometraje no habría sido el gran ejemplo de película mexicana que es hoy. Además de que la historia no es la más interesante que digamos. Un hombre deja a su familia y se va a vivir con una supermodelo. Ella tiene un accidente en la que todos los protagonistas de esta película toman parte y ella se fractura los huesos, provocando que tenga que quedarse en casa durante mucho tiempo, lo cual lleva a una serie de conflictos entre los dos. Como verán, esta no tiene la gran cantidad de conflicto como la anterior, además de que algunas ideas no están muy bien ejecutadas. La premisa de esta historia pone una idea interesante. Podría ser la otra mujer el verdadero amor. La acción de Daniel al final de la historia podría responder que sí a esta pregunta. Pero esto no está bien ejecutado a lo largo de toda esta historia, en la que más que nada solamente los vemos pelear. Pero por el contrario, tenemos la última historia que para muchos es la mejor de todas, que es la de El Chivo y Malo, en la que vemos al Chivo, que es casi un pordiosero, pero que trabaja de sicario. Esto no siempre fue así, ya que antes fue guerrillero, peleaba en contra del gobierno y a favor de la sociedad, pero esto le llevó a perder a su familia. Su esposa se divorció de él y su hija prácticamente no sabe de su existencia. Cuando su exesposa muere, él intenta acercarse a su hija. Esto mientras le dan el trabajo de ir a matar a alguien y adopta a nada más y nada menos que al perro de peleas de Octavio, el Coffee. Todas estas situaciones lo harán reflexionar sobre su posición en la vida.
Y sí, creo que es un anime que todo el mundo sabe que esta es la mejor parte de la película. Es evidente que esta es la idea original que incitó a la creación de este guión, y que probablemente las otras dos surgieron en el proceso o que fueron trabajadas posteriormente para que este mediometraje se convirtiera en largometraje. No he investigado muy bien esa historia, pero se ve que se le echó más ganas al Chibo y Maru, simplemente desde el hecho de que esta dura 1 hora, mientras que las otras dos solamente 30 minutos. Sin contar los minutos de la historia del Chibo, que también se enciman sobre las otras historias. Pero el Chibo y Maru es un gran ejemplo de storytelling, es un gran ejemplo de cómo hacer un guión. Sobre todo el plot point que lleva al conflicto, el clímax, y que posteriormente llega a la catarsis y transformación del personaje, es uno extremadamente poético y muy bien desarrollado. Además de que me parece una genialidad que el personaje titular, Maru, no aparezca y no tenga un solo diálogo en esta historia. Simplemente se da por implícito que se trata de la hija, y que la historia de amor en esta situación es la historia que el Chibo le tiene a su hija. El único problema que tengo con esta historia es la escena del principio, después de la tarjeta de título. Tenemos a Gustavo y al sargento corrupto que le da trabajos al Chibo, platicando en un coche, y este le cuenta todo su pasado. Es bienvenido porque sin ello no tendríamos idea de lo que fue el pasado del Chibo, pero esta misma escena incluye diálogos raros, que no se sienten naturales y que son meramente expositivos, incluyendo diálogos como el "ya te lo expliqué 1000 veces", o "¿por qué preguntas?", pues si ya sabes, ese tipo de cosas que generalmente te dicen no pongas en un guión. Bueno, pues lo ocupan mucho en esta escena, pero solamente es esta escena. Y bueno, eso no le quita nada de calidad a lo grandioso de esta historia. En fin, como lo he dicho y como ha sido evidente tras analizarla y tras verla nuevamente, Amores Perros es de las mejores películas mexicanas que hay. De las mejores películas que hay. Y como lo expliqué al principio, creo que por su legado, por cómo hizo evolucionar al cine y por la cantidad de gente que la disfruta, Amores Perros es la película mexicana por excelencia. Y obviamente se lleva una a más. Y bueno, esta reseña me tomó más tiempo. Yo creí que iba a hablar poco. Yo creí que me iba a quedar sin palabras, que no iba a saber qué decir, pero el video ha quedado un poco más largo de lo acostumbrado, pero fue un placer volver a ver esta obra maestra del cine mexicano. Ahora sí, como es costumbre en Clásicos Kinescopia, vamos a hablar de qué es la reseña que seguirá próximamente en el sombrero seleccionador. Y ya saben que pueden mandar su sugerencia para el canal enviando un correo a la dirección que aparece en pantalla. Y bueno, dicho esto, vamos a ver si seguimos reseñando obras maestras o vamos a ver qué cosas mandaron. A ver, es una etiqueta, no es un papel, tengo que cortar esas. Y... ok, pues sí, seguimos con las obras maestras. Y es justamente en este momento en el que es mi deber decirles una pista. Tengo que decirles de qué director es, en qué medio está, si es animación o live action. Pero no lo haré. Supongo que se quedarán con la duda y no sabrán qué película vendrá. Nunca lo sabrán. Es solamente un salto de fe. Nos vemos la próxima. Corten.